En AmCham cumplimos 40 años de fomentar el desarrollo del país a través del comercio e inversiones entre los Estados Unidos y Nicaragua. Contamos con más de 270 empresas con inversiones superiores a los $5,000 millones, generando exportaciones hasta de $770 millones anuales, creando además empleo directo para más de 500,000 de ciudadanos, quienes han logrado un mayor crecimiento económico, estabilidad laboral y desarrollo personal, beneficiando en su totalidad a más de 2 millones de nicaragüenses. En AmCham, nuestro compromiso es Nicaragua. Amigos televidentes, muchísimas gracias una vez más por permitirnos entrar hasta la comodidad de su hogar. Este es su programa AmCham TV. El día de hoy tenemos una entrevista muy interesante que nos tiene que convenir a todos. Vamos a hablar sobre los primeros fondos de inversión en nuestro país. Funcionarios de Invercasa nos explicarán cómo funcionan y todas las ventajas que eso tiene. A regresar de la pausa, esto y muchísimo más. En AmCham cumplimos 40 años de fomentar el desarrollo del país a través del comercio e inversiones entre los Estados Unidos y Nicaragua. Contamos con más de 270 empresas con inversiones superiores a los $5,000 millones, generando exportaciones hasta de $770 millones anuales, creando además empleo directo para más de 500,000 de ciudadanos, quienes han logrado un mayor crecimiento económico, estabilidad laboral y desarrollo personal, beneficiando en su totalidad a más de 2 millones de nicaragüenses. En AmCham, nuestro compromiso es Nicaragua. Mantente informado en cualquier lugar, a cualquier momento, con la aplicación móvil de 100% Noticias. Encuéntrala ya en Google Play Store y Apple App Store. Solo ingresa la palabra 100% Noticias, tap para ingresar y tap al botón de instalar. En tu pantalla encontrarás el icono de la aplicación. Ahora tendrás 100% Noticias en un solo lugar. Notificaciones de las noticias más importantes. Señal en vivo. Actualizaciones de Facebook y Twitter. Archivos en YouTube y fotos. Conviértete en la persona mejor informada con 100% Noticias, la aplicación. Descárgala hoy mismo. Amigos talentos, gracias por continuar en sintonía de AmCham TV. Le damos la más cordial bienvenida a Raúl Amador Somarriba. Él es gestor de Fondo Activa y vicepresidente de Invercasa. Y a Jenny Parrales, ella es jefe de agentes corredores de Invercasa. También bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por tenernos aquí. No, un placer tenerlos a ustedes que nos vienen a traer estas buenas noticias. Sí. Pero antes de entrar, Raúl, vamos a pedirle a Máster que me ponga 2 videos para que la gente vea de lo que vamos a hablar, porque va a explicar de una manera muy interesante cómo funcionan los fondos de inversión y qué son estos mismos. Entonces, por favor, vamos a ver estos videos y después entramos de lleno con nuestros invitados. Invercasa Puesto de Bolsa presenta una novedosa oportunidad de inversión. Fondos de inversión inmobiliarios. Un fondo es un patrimonio independiente conformado por aporte para su inversión en bienes inmuebles. Los aportes son realizados por inversionistas, se incorporan en el fondo y son administrados para la generación de atractivos rendimientos por una sociedad administradora de fondos de inversión SAFI. El fondo se divide en partes iguales denominadas participaciones. Cada una corresponde al valor del mercado de los bienes inmuebles que lo integran, menos sus gastos. Si el valor de los bienes aumenta, el valor del fondo aumenta. Acércate a Invercasa para conocer más sobre esta oportunidad de inversión. Invercasa Puesto de Bolsa, tu mejor asesor financiero. ¿Por qué invertir en un fondo de inversión inmobiliario? Democratización. Desde $1,000, un pequeño inversionista puede tener acceso a oportunidades de inversión que antes estaban fuera de su alcance. Liquidez, mediante la oportunidad de vender su participación en mercado secundario en el momento que lo requiera o desee. Transparencia de mercado, a través de reportes regulados por la Bolsa de Valores de Nicaragua, la Superintendencia de Bancos y otras entidades financieras. Alta rentabilidad. Fondos de inversión ofrecen rendimientos promedios entre 6 y 8% anual. Acércate a Invercasa para conocer más sobre esta oportunidad de inversión. Invercasa Puesto de Bolsa, tu mejor asesor financiero.
Bueno, vimos una manera bien sencilla explicando qué es esto de los fondos. Raúl, Sí. en Nicaragua dio un paso adelante para el desarrollo del mercado de valores. Contanos un poquito en qué consiste. Sí, bueno, muchas gracias por tenernos. Realmente sí ha sido un gran paso para el mercado bursátil. El desarrollo de estas sociedades administradoras de fondos de inversión, desde el 2006 básicamente pasaron una ley que permite crear este tipo de sociedad para crear este tipo de instrumentos que son los fondos de inversión, que son los videos que acabamos de ver. ¿Qué tipos de fondos de inversión? Hay distintos tipos. Ya lanzamos el primero, que es el fondo de liquidez, pero lo que hace una sociedad administradora de fondos de inversión es crear estos vehículos que se llaman fondos de inversión. Hay financieros, hay inmobiliarios, hay distintos tipos, y administrar la plata de los inversionistas. Básicamente los inversionistas lo que hacen es colocar sus inversiones, sus dineros en estos fondos, y esta administradora está encargada de manejar esa liquidez, teniendo los expertos en el tema de mercado bursátil, en el tema inmobiliario o en cualquier índole que vaya a ser el fondo, y diversifican las inversiones de los inversionistas, buscándole los mejores rendimientos básicamente. Algo que no podrían ellos por sí solos adquirir, por ejemplo, un gran edificio como el video que acabamos de ver. Una persona natural muy difícilmente puede adquirir un bien inmueble que valga $5 millones, $10 millones. Pero a través de un fondo de inversión colectiva como esta, puede participar en esas magnitudes de proyectos, en esos tipos de inversiones. Entonces, ¿por qué Invercasa decide aventurarse en incursionar en esto de los fondos de inversiones? Realmente nosotros hace aproximadamente 8 años que venimos viendo el tema de la ley, cómo nosotros podemos ofrecerle una variedad de productos a los inversionistas. Había una falta de productos en la bolsa de valores, y este tipo de producto, viendo la experiencia que tuvo Costa Rica, por ejemplo, ellos ya tienen más de 15 años de estar transando fondos de inversión. Hace 6 años nosotros empezamos a incursionar qué tipo de instrumentos podemos nosotros traer a la Bolsa de Valores de Nicaragua, que podamos nosotros empezar a darle a los inversionistas una diversidad de productos que les ofrezca un mayor rendimiento que puedan estar teniendo en cualquier otra inversión pasiva, digamos. Entonces nosotros vimos esta oportunidad, algo que se asemeja a una renta fija, que pague los rendimientos mensuales, que tenga una rentabilidad interesante, pero al mismo tiempo una seguridad, una confianza que tiene un activo, por ejemplo, en el fondo inmobiliario, que lo está respaldando su inversión. Y hemos visto que ha tenido bastante auge realmente haber traído este tipo de instrumento, crearle más dinamismo a la Bolsa de Valores, y nosotros ya hemos colocado aproximadamente $14 millones en fondos inmobiliarios de Costa Rica. Nosotros primero incursionamos trayendo fondos inmobiliarios de Costa Rica y los inscribimos aquí en Nicaragua, para ver el apetito de los inversionistas, para ver cómo estaban, si les interesaba ese tipo de producto, y realmente ha sido un producto fabuloso. Y de ahí nace la inquietud nuestra de crear una sociedad administradora de fondos de inversión local, para que ya los nicaragüenses tengan acceso básicamente a activos nicaragüenses que puedan invertir en su país, básicamente. Lo que me parece interesante de esto es la experiencia que ustedes ya tienen, y eso es bien importante porque al invertir no es lo mismo invertir en un grupo nuevo que uno está conociendo a invertir con gente como ustedes, que Invercasa, que ya tienen un nombre, un prestigio y que generan muchísima confianza también. Sí. ¿Esto ha sido fundamental para ustedes? Definitivamente. Sí, muchas gracias más bien que nos vean de esa manera, porque realmente nos hemos dado la tarea a tratar de educar a los inversionistas. Nosotros tenemos conferencias de prensa todos los meses para tratar de informar a la gente de cómo se transan los mercados bursátiles, porque realmente es bien sencillo, nada más que falta de conocimiento es la percepción de riesgo que se ve. Pero definitivamente uno tiene que tener a un asesor que le pueda asesorar en dónde colocar sus inversiones, en dónde colocar su dinero, en qué me tengo que diversificar, cuál es el riesgo de esta inversión que estoy tomando con respecto al perfil del inversionista. Definitivamente tiene que ser alguien que esté metido en el tema, que tenga experiencia, que tenga, nosotros decimos, un track record, ¿verdad? Un historial básicamente de éxito. Y es lo que nosotros estamos tratando de crear con estas sociedades administradoras de fondos, crear un track record, un historial, para que los inversionistas vean que sí existe un potencial interesante de invertir en productos nicaragüenses.
Yo, ahora me decía Jenny, antes de entrar al aire, de que pueden ser la inversión desde $1,000. Sí. Entonces, me parece interesante porque cuando uno dice invertir, tiene que ser millones y tengo que ir al banco a ver si me prestan y uno se hace un montón de cosas. Pero es así de fácil, Jenny. Efectivamente, de hecho, esa es una de las cosas que más nos ha gustado de este tipo de instrumentos financieros y es que permite el acceso a pequeños inversionistas a un mercado altamente desarrollado. Recordemos que el tema de fondos de inversión, al ofrecer lo que es la diversificación, o sea, que yo como pequeño inversionista pueda tener inversiones en diferentes instrumentos o diferentes bienes inmuebles, en el caso de los fondos de inversión inmobiliario, pues esto a mí me representa una gran ventaja. Normalmente el inversionista con gran capital es el que se puede dar el lujo de elegir en qué instrumentos invertir y cómo ir diversificando y poner uno en una parte, otro en otra parte, pero cuando nuestro capital es limitado, pues tenemos que tomar muy bien la decisión en qué ponerlo porque es lo único que tenemos y pues difícilmente vamos a lograr diversificarlo. En este caso, como los fondos prestan esa facilidad de poder invertir desde $1,000 y a través de esa inversión de $1,000 diversificarlo en otro tipo de instrumentos, entonces también eso representa como una muy buena ventaja para el inversionista. Ahora, tanto en el mercado de fondos como también en los instrumentos financieros, nosotros hemos avanzado en esa parte, pues hace unos años el mínimo de inversión eran $10,000, después logramos bajarlo a $5,000 con un cambio de denominación y ahora podemos ver instrumentos como este desde $1,000. Wow. Yo te hago dos preguntas. Una, ¿qué opciones? Hagamos de cuenta que un amigo televidente ahorita está interesado y te está haciendo la consulta. ¿Qué opciones vos le das con $1,000? Porque a veces también hay un poquito de temor para arriesgar más capital, ¿verdad? Entonces, sí, vamos a probar con $1,000. Bueno, tenemos diferentes instrumentos financieros. El éxito de la inversión va a depender del perfil del inversionista. Lo mismo que en lo que yo invierta no es lo mismo en lo que usted debería de invertir. Depende de nuestras necesidades de inversión. Por ejemplo, si yo estoy planeando en mi retiro, perfectamente yo puedo invertir en instrumentos a largo plazo que me van a generar una renta mayor. Si lo que usted quiere es ahorrar para comprarse una casa y lo que va a invertir es la prima de esa casa, pues obviamente vamos a invertir a 1 año, 2 años, que es el plazo que nosotros pretendemos utilizar el dinero. Y como es el caso de estos fondos activos, si nosotros lo que queremos es invertir dinero, que a lo mejor lo vamos a usar en 1 mes, en 2 meses, en 3 meses, difícilmente lo vamos a poder meter en un certificado a plazo o en un bono a 1 año que paga un rendimiento atractivo, pues podemos meterlo en este fondo de liquidez, ya sea para personas naturales o para empresas, y generar un rendimiento durante el tiempo que estemos ahí. Entonces, hoy por hoy en la bolsa nosotros tenemos ofertas desde 7 días, mínimo 5 días, como es este fondo, hasta bonos de 15 años, 20 años, que son los que normalmente conocemos como los famosos BPI. Ves que son inversiones un poco más a largo plazo, que generan una renta mayor, pero como le digo, dependiendo del perfil, de la necesidad de cada quien, es que nosotros podemos elegir de todos los instrumentos disponibles cuál es el que mejor responde a esa necesidad. Hay muchísimas opciones. Lo que me gusta también es que el tiempo no es como que decir, 5 años, 3 años, es hasta días. Sí. En también. días. De sí. hecho, hay una gran ventaja también de transar en los mercados bursátiles, que uno tiene la opción de vender su producto en un mercado secundario. Es decir, si acaso yo comprara y voy a invertir en un instrumento porque voy a ahorrar a largo plazo, puedo invertir en un producto, un BPI, por decir algo, para que me dé un 7, 8%, a 15 años. Pero si yo tengo una necesidad, yo podría ir al mercado secundario y ofrecer mis bonos y que lo compre cualquier otro inversionista que esté interesado y salirme antes de ese plazo, básicamente. Entonces tiene ciertas ventajas de que yo puedo, básicamente sin costos extras, digamos, a diferencia de un certificado de depósito, por decir algo. Un certificado de depósito tiene un plazo determinado, pero si yo me quiero salir, probablemente voy a tener algunas penalidades de salirme. En este caso, uno paga unas comisiones de transacción en bolsa, pero al final está vendiendo su producto, puede venderlo inclusive con una ganancia de capital. Entonces puede generarle ganancia además de estar vendiéndolo. Entonces existen ese tipo de beneficios y ventajas que puede tener uno. Este es un producto bastante nuevo en el mercado nicaragüense. Vos, pues como jefa de corredores, ¿te has encontrado resistencia, un poquito de incredulidad? ¿Qué tipo de experiencias has tenido con nuestra cultura? Porque yo creo que todavía en esto de cultura en Nicaragua, pues no es normal para nosotros este tipo de transacciones.
Sí, de hecho, esa es una labor de todos los días. Nosotros como Invercasa nos hemos dado, bien decía Raúl, a la tarea de educar tanto a los universitarios como al público en general en cuanto a las oportunidades que hay en el mercado de valores y que muchas veces por desconocimiento nosotros no aprovechamos. En este caso, el tema de los fondos de inversión sí es bastante nuevo en el país, pues ofrece grandes oportunidades, grandes ventajas que simplemente con tomar esa decisión de informarse, de documentarse y de estar al tanto con todo lo que son las estadísticas de rendimientos, de precios, pues perfectamente nosotros podemos hacer uso de eso. Sí es un tema que no forma parte de nuestra cultura, no como en otros países en donde ya uno desde 15, 16 años ya puede ir tomando sus propias decisiones de inversión. En este caso, pues realmente es muy difícil. El nicaragüense nosotros lo consideramos como bastante conservador, no tenemos muchos inversionistas, aunque sí lo hay, inversionistas sofisticados que deciden arriesgarse con el fin de obtener un mejor rendimiento, porque siempre el rendimiento va de la mano con el riesgo, pero sí tenemos, por ejemplo, esa actitud que nosotros conocemos como que yo lo voy a tener en el banco, aunque no gane nada, pero yo sé que en cualquier momento yo lo puedo retirar. Y que está ahí, uno lo siente más seguro porque es la cultura, es lo que hemos aprendido. Exacto, entonces ¿de qué decimos nosotros? Bueno, está bien, si no gano intereses, me sacrifico con la necesidad de tenerlo ahí, por cualquier eventualidad yo vengo y retiro del banco. Sin embargo, en este caso del fondo de liquidez, esa liquidez existe, uno simplemente avisa, mínimo 5 días, ¿no? Y de repente dice, bueno, voy a necesitar la plata, la voy a sacar, y él tiene esa facilidad. Entonces no tenemos que amarrarnos a un bono de 15 años, sino que podemos elegir cuál es lo que va a determinar el éxito en una inversión es que yo conozca mi perfil. Si yo sé que esa plata yo no sé cuándo la voy a ocupar, la tengo que tener disponible, pues sería irresponsabilidad mía, tanto como asesor financiero o como inversionista, elegir un instrumento que pague una muy buena tasa, pero que me tenga amarrado, por así decirlo, a un plazo. Y ya al salirme va a ser una penalidad. Aunque tenemos la facilidad, como decía Raúl, el mercado secundario, el mercado de reportes opcionales que permiten hacer líquida una inversión en el caso de una emergencia. Pero si yo sé que lo voy a si yo voy a ocupar el dinero a 6 meses, ¿por qué voy a comprar un bono de un año? Porque pago un poquito más, sí, pero estoy sacrificándome esa liquidez que yo voy a necesitar en 6 meses. Entonces, precisamente por eso es que nosotros hemos tratado, por un lado, de fomentar siempre lo que es la educación bursátil, y por otro lado tener todos los instrumentos que se puedan ajustar fácilmente a las necesidades de los nicaragüenses. Me parece muy interesante. Raúl, la información de estos fondos es pública, yo puedo tener acceso a la cartera, a los rendimientos, a todo este tipo de información. Así es. De hecho, la Superintendencia de Bancos es la entidad que regula todas estas instituciones, como la banca, como los puestos de bolsa, la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión. Y por ley nosotros tenemos que publicar todo. Los fondos de inversión tienen que por ley mensualmente publicar, por ejemplo, sus estados financieros. Diario nosotros publicamos en la página web de Invercasa Safi los rendimientos que se están obteniendo en cada uno de los fondos. Así cada inversionista puede diariamente darle seguimiento al rendimiento del fondo en que están invertidos. Básicamente, al tener esta regulación, da cierta transparencia al mercado, da cierta transparencia que debería reflejarse en cierta seguridad, porque claro, no es cualquiera que está entrando a captar plata, digamos, de inversionistas para administrarla. Es una entidad supervisada que tiene sus auditorías, tiene sus controles internos, tiene su gobierno corporativo y por ende debería estar más estructurada para poder administrar estas cosas. Tiene que tener un capital mínimo establecido, entonces tiene ciertos respaldos que debería sentirse cierta confianza, por lo menos, el inversionista. Hay como Jenny me dijo que podía preguntarle de todo, sí, así que vamos a... Claro. Como que va a invertir. Como que voy a invertir, sí. Jenny, estoy muy interesada. ¿Qué pasa? Uno se arriesga, invierte, a pesar de lo que estamos hablando, de la cultura, del miedo, que yo sé que en el banco sí, ahí están y que ahí van a estar siempre. ¿Qué pasa si yo decido invertir $1,000? ¿Hay una posibilidad de que baje, de que yo pierda mi dinero? ¿Cuáles son los riesgos que yo debo de tomar en cuenta a la hora de invertir?
Sí, eso va a depender del instrumento que nosotros elijamos. Tenemos lo que son los instrumentos de renta fija, en donde yo compro un bono que paga 7% y eso va a pagar 7% todo el tiempo. No es como las acciones que nosotros vemos en Nueva York, que de repente amanecieron altos, bajaron. Hay una volatilidad que en el de renta fija no se da. Obviamente los rendimientos o las ganancias potenciales en un instrumento de renta variable pues suelen ser mucho más altas que las de renta fija, pero ahí va a depender del riesgo que el inversionista quiera asumir. En este caso, el fondo de inversión de liquidez tiene un gestor de fondos que es Raúl, y él bien nos puede explicar cómo es esa parte del movimiento en el precio. Bueno, sí, ahí como gestor tengo la tarea de administrar básicamente las inversiones. Mi dinero me lo vas a cuidar vos. Exactamente, okay. Para que tenga esa confianza. Vas a ser mi nuevo mejor amigo. Sí. Me llaman a medianoche los inversionistas, no hay problema. Imagínate. Pero realmente el rol, digamos, del gestor financiero es administrar la liquidez del fondo, en este caso, ¿verdad? En el fondo de liquidez activa. ¿Cómo hacemos eso? Con una buena comunicación con el cliente, por ejemplo. ¿Cuál es su necesidad de liquidez? ¿Cuándo va a necesitar la plata? Siempre hay emergencias. Por ende, el fondo como tal deja una porción en efectivo para cualquier tipo de emergencias. Pero lo que hace el gestor de fondo es buscar cómo invertir estos reales, estos dineros, en instrumentos de corto plazo, bastante conservadores, pero que paguen un rendimiento interesante, para que ofrezca un mejor retorno. Aquí básicamente lo que estamos haciendo es diversificar de dónde puede poner la plata uno. Uno tiene su cuenta de ahorro, uno tiene sus cuentas corrientes, donde está generando unos intereses bastante bajos probablemente. Usualmente lo que hemos escuchado es que andan por debajo del 1%. La idea es agarrar parte de ese capital que está un poco ahí ocioso, se podría decir, porque no está generando mucho, e invertirlo en este fondo de liquidez que nos da básicamente el mismo beneficio, que es la liquidez, es decir, yo la puedo sacar cuando yo quiera. Después de 5 días, yo puedo tomar la decisión y digo, Raúl, necesito mi plata, mándamela de vuelta, perfecto, nosotros liquidamos posición. En 7 días... En 5 días. ¿En 5 días sí. ¿Tiene suficiente ganancia esta persona o sabe que no va a tener como nada? El rendimiento es anualizado, entonces es irrelevante, o sea, él va a estar ganándose, por ejemplo, el 2% diario, pero anualizado, ¿verdad? O sea, nosotros ese cálculo del rendimiento se ve diario. Entonces, si pasó 5 días ahí, se ganó el 2% anualizado, si el fondo hizo ese rendimiento. El rendimiento actualmente anda cerca de 1.95, estuvo en 2.18, y todo depende de la variabilidad de la liquidez, si yo logro colocar efectivamente esa plata. Entre más vayamos avanzando y más inversionistas vayamos teniendo que nos puedan dejar la plata por un periodo de tiempo más prolongado, entonces nosotros podemos invertir la plata en instrumentos de mayores rendimientos. Pero claro, yo tengo que administrar bien eso. El objetivo es andar entre un 2 y un 3%. Eso es lo que nosotros quisiéramos ofrecer para que sientan que realmente están ganando algo los inversionistas. Pasando de un 0.8% a un 2%, 1.90%, que es básicamente el doble de lo que estuviera ganando una cuenta corriente. Y tiene la misma facilidad. Raúl, necesito mi plata, ahí te la mando. Yo creo que tengo tu tarjeta, ¿verdad? Amigos televidentes, vamos a ir a una pequeña pausa comercial y seguimos conversando con este interesante tema con los representantes de Invercasa. Ya regresamos. En AmCham cumplimos 40 años de fomentar el desarrollo del país a través del comercio e inversiones entre los Estados Unidos y Nicaragua. Contamos con más de 270 empresas con inversiones superiores a los $5,000 millones, generando exportaciones hasta de $770 millones anuales, creando además empleo directo para más de 500,000 de ciudadanos, quienes han logrado un mayor crecimiento económico, estabilidad laboral y desarrollo personal, beneficiando en su totalidad a más de 2 millones de nicaragüenses. En AmCham, nuestro compromiso es Nicaragua. Mantente informado en cualquier lugar, a cualquier momento, con la aplicación móvil de 100% Noticias. Encuéntrala ya en Google Play Store y Apple App Store. Solo ingresa la palabra 100% Noticias, tap para ingresar y tap al botón de instalar. En tu pantalla encontrarás el icono de la aplicación. Ahora tendrás 100% Noticias en un solo lugar. Notificaciones de las noticias más importantes. Señal en vivo,
actualizaciones de Facebook y Twitter, archivos en YouTube y fotos. Conviértete en la persona mejor informada con 100% Noticias, la aplicación. Descárgala hoy mismo. En AmCham cumplimos 40 años de fomentar el desarrollo del país a través del comercio e inversiones entre los Estados Unidos y Nicaragua. Contamos con más de 270 empresas afiliadas atendiendo sectores de agroindustria, turismo, comercio, energía, servicios, seguros, banca, industria, oro, café, carne, mariscos, lácteos y construcción, entre otros. La actividad agrícola en Nicaragua ha crecido en 40% desde el 2006 en sus actividades primarias, logrando a través del DR-CAFTA la creación de más de 282,000 nuevos empleos en el campo, beneficiando indirectamente a más de 1 millón de nicaragüenses. Las empresas de AmCham representan el motor del país, ya que en los 7 años de vigencia del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, las exportaciones hacia ese mercado han crecido en 133% respecto al 2005, cuando entró en vigencia el DR-CAFTA, logrando un ritmo de incremento del 15% anual. Estos logros obtenidos en el mercado del comercio externo de Nicaragua con el mercado norteamericano produjo ingresos hasta de $770 millones en el 2012. Lo que significa, según el Centro de Trámite de las Exportaciones, CETREX, un aumento de 473 millones con respecto al 2005, cuando el monto de las mismas no superaban los $290 millones. Este crecimiento también se refleja en el sector zona franca, donde no solamente se maneja un monto de $2.500 millones en exportaciones hacia el mercado norteamericano, sino que afecta positivamente la economía nacional, creando más de 115,000 puestos de trabajo que benefician en forma directa a un total de 600,000 nicaragüenses con puestos de trabajo. Durante los últimos 5 años, las inversiones realizadas por empresas norteamericanas en Nicaragua suman más de $2,000 millones, generando la creación de puestos de trabajo directos para más de 500,000 de nicaragüenses, quienes han logrado un crecimiento económico familiar con estabilidad laboral y desarrollo personal. AmCham también es responsabilidad social empresarial. Contamos con el Comité de Medio Ambiente, que promueve ferias de reciclaje y el cuidado y preservación del medio ambiente. Asimismo, el Comité de Educación, que en sus 14 años de existencia ha logrado invertir más de $20 millones, creando programas de asistencia que benefician a más de 100,000 niños y niñas en más de 700 centros escolares de todo el país. Todo esto y más hace de AmCham la institución gremial de mayor prestigio en Nicaragua. AmCham, comprometidos con Nicaragua. Amigo televidente, continuamos conversando con Raúl Amador y Jenny Parrales sobre los fondos de inversión en nuestro país. Antes de irnos a la pausa, Raúl, me quedó una inquietud. Me decías cómo era lo de los fondos. Acuérdate, estoy pensando ahí en invertir, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿cómo era que bajaban? ¿Cómo funciona todo este mundo? Sí, cómo suben de precio, cómo bajan de precio. Ajá, exactamente. Realmente, en el caso de los fondos de liquidez, realmente en los casos de los fondos financieros y los precios del fondo como tal, depende del activo que está dentro del fondo y el rendimiento que genere cada uno de ellos. En el caso del fondo de liquidez, como estamos comprando productos de corto plazo, la duración del portafolio tiene que ser máximo 90 días. Entonces, eso significa que mi horizonte de inversión no debe ser más de 90 días, básicamente. Para eso, nosotros, como es bien conservador, uno lo que hace es invertir en estos tipos de productos y realmente el precio de estas acciones, estas participaciones,
básicamente incrementa durante el tiempo, porque traemos a valor presente todos los flujos que va a generar y esto nos genera esta rentabilidad que nosotros vamos a tener. Ahora, si acaso existiera un producto, por ejemplo, dentro de ese activo, dentro de ese fondo, perdón, y por alguna razón u otra no paga, entonces ahí el rendimiento cae y probablemente el precio de la participación va a caer también. En el caso de un default, por ejemplo, estos son casos extremos, casos que probablemente no suceden, pero es la manera de calcularlo realmente, o sea, existen la posibilidad, pero ahora en este tipo de fondos, como son tan conservadores, estamos invirtiendo en, por ejemplo, certificados de depósito. O sea, nosotros lo que estamos haciendo es agarrar la plata de inversionistas. Con $1,000 uno llega a abrir un certificado de depósito y no le van a dar 3% o 4%. Si lo pone a 2 años, 3 años, 5 años, no se lo van a dar, porque la cantidad de inversión es muy baja. Pero si uno invierte en un fondo de inversión, tiene acceso, a pesar de ser $1,000, a estos rendimientos. ¿Por qué? Vos sí me vas a dar. Porque nosotros negociamos con el banco ciertos rendimientos. Negociamos en la bolsa, en mercados de reportes opcionales, que es un mercado en la Bolsa de Valores de Nicaragua, y buscamos rendimientos de corto plazo de 3%, 4%, para que al final el promedio ponderado del rendimiento ande cerca del 2%. Recordemos que es variable, es un rendimiento variable, no es fijo, pero usualmente la participación sigue incrementando el precio. Cuando una persona decide invertir, ¿tiene acceso a todos los activos cuando se invierten en carteras colectivas? ¿Cómo funciona en particular esto? Porque a veces uno no está seguro, ¿no? Sí. Bueno, específicamente es eso. Cuando uno invierte en el fondo de inversión, uno se convierte en dueño de todo lo que es dueño el fondo. O sea, con esas $1,000 de participación, yo estoy participando en toditos los activos que conforman este fondo de inversión. Por ejemplo, el caso de los fondos inmobiliarios lo volvemos a traer al tema. Que probablemente lo sacamos del tema porque es más fácil de entender una inversión inmobiliaria porque es física, es algo que uno está viendo. Exactamente. Por ejemplo, los fondos inmobiliarios de Acobo. Estos fondos inmobiliarios tienen aproximadamente entre 13 y 16 distintos tipos de inmuebles. O sea, 16 distintos tipos de activos, entre oficinas corporativas, bodegas, centros comerciales, que un inversionista con $5,000 no va a poder comprar tantas cosas, ¿verdad? En este caso, uno está participando en una porción, dependiendo de su inversión, en todos estos activos, pero ya es dueño de un porcentaje pequeño, de una bodega, de un centro comercial, de un oficentro corporativo, y tiene sus inversiones diversificadas. Por ende, diversifica su riesgo, como decíamos anteriormente. O sea, si nosotros solamente invertimos, por ejemplo, en una casa, solo tenemos una casa, viene ese inquilino y se nos va, tenemos que buscar cómo alquilarla. Mientras está desocupada, recibimos 0 de ingresos. Tenemos rentabilidad 0, básicamente. En el caso de estos fondos de inversión, como está diversificado, se nos puede ir un inquilino. El rendimiento se va a ver afectado, pero en una porción mínima, porque estamos tan diversificados. Pero no dejo de percibir. Pero no deja de percibir. Por eso ve que los rendimientos en los fondos es variable, por esta, digamos, falta de rendimiento que estamos recibiendo. Pero como estamos diversificados, nosotros logramos siempre mantener el rendimiento promedio en un nivel estable, básicamente. Hay una inquietud que tengo con respecto a las inversiones en Costa Rica. Mencionábamos Costa Rica. Yo te comentaba, Jenny, de que yo conozco amigos, pues por la estabilidad del país, que tienen sus ahorros y tienen inversiones en Costa Rica, pues genera más confianza. Pero ¿qué es lo que pasa cuando uno invierte allá? O sea, yo me contacto con vos, yo invierto allá, pero ¿es más complicado o no lo es más complicado? ¿Es otro país? ¿Cómo funcionan las transferencias? ¿Cómo funciona? Que como decía Raúl, pues yo estoy viendo algo físico acá. ¿Cómo funciona todo esto? Bueno, precisamente por esa necesidad es que nosotros vimos toda la región, estuvimos analizando los países con los que nosotros podíamos establecer alianzas para ofrecer a los inversionistas nicaragüenses esa diversificación de riesgo país, la diversificación geográfica, no tener todas sus inversiones en un mismo país. Y por esto empezamos a evaluar Costa Rica, a pesar de tener, aparte de tener una buena situación económica, también tienen una muy buena regulación. Entonces nosotros también veíamos esa parte de cara a la seguridad de los inversionistas en cuanto a la transparencia de las operaciones, la supervisión a las entidades emisoras y entre otros. Entonces Costa Rica
tiene una regulación muy parecida, de hecho casi la misma nuestra, y precisamente por eso tenemos bastante facilidad para establecer esa alianza. Le identificamos de todos los fondos de inversión que habían en Costa Rica, cuáles eran los que habían tenido un mejor retorno, un mejor rendimiento, una mejor administración, y con ello fue que nosotros establecimos la alianza. Aparte de eso, también mejoramos lo que es la parte operativa, estableciendo alianzas bancarias para poder generar lo que son las transferencias. Por ejemplo, en el caso del fondo de inversión Acobo, ellos hacen sus pagos de intereses mensuales. Entonces, cada vez que un inversionista por cuenta propia hacía una inversión, entonces cada vez que traía esos intereses para acá, venían quedando costos de transferencia entre cada banco. En cambio, nosotros al establecer esta alianza, el inversionista nicaragüense recibe la misma cantidad de intereses que el inversionista que está en Costa Rica. O sea, no hay un costo adicional por transferencia bancaria. Entonces, esto también ha permitido que los nicaragüenses podamos tener acceso sin necesidad de tener que ir a abrir una cuenta bancaria allá o una cuenta de inversiones allá. Simplemente nosotros traemos las participaciones acá, el fondo nos deposita los intereses completos y nosotros de aquí hacemos la distribución de manera proporcional. Entonces, esto también ha permitido el tema de la diversificación en cuanto al riesgo país, que también se traduce en un beneficio, porque como son inversiones fuera del país, no generan, o mejor dicho, no son gravadas con el 10% de impuesto. Entonces, en este caso, el fondo paga entre un 6 y un 8%, eso ya entra neto a la cuenta del inversionista sin ninguna retención. Pues ya posterior a eso, si el inversionista declara y todo lo demás, pues ahí va la deducción. Entonces, por eso también es que ha tenido mucha demanda, mucho éxito lo que son las inversiones en los fondos de inversión inmobiliario, porque a diferencia de las inversiones nacionales, estos no son gravados con el 10%. No, me parece increíble, ¿verdad? Porque las transferencias con los bancos te van quedando, sí, y si son 2, 3 bancos te va quedando, sí. Además que tiene una facilidad también el inversionista. No es lo mismo tener a un asesor en Costa Rica viendo sus inversiones que pudiendo llegar a las oficinas de Invercasa aquí mismo y decirnos, a ver, ¿qué está pasando con esto? O llamarte a vos de una vez al teléfono, te mando un correo y que es más fácil. Así es, y estamos aquí mismo. Ahora, otra cosa eso es una cosa importante, sí, poder diversificar sus inversiones en otro país, por ejemplo, no solo en instrumentos, sino por región. Pero nosotros lo que queremos hacer con este tipo de sociedad administradora es crear fondos NICA, crear fondos locales, para que las personas, en el caso de los fondos inmobiliarios, puedan ir a ver sus inmuebles. Nosotros quisiéramos ver que cualquier persona que ande en la calle, ande en su taxi o en lo que sea, pase por un edificio y diga, mira, yo soy dueño de ese edificio. Queremos que la gente pueda decir y ver sus inversiones físicamente aquí en Nicaragua y ayudar al mismo tiempo a desarrollar. Este es un proyecto, Raúl. Definitivamente. ¿Cuándo podemos ver esto ya tangible? Sí, estamos en proceso. La Superintendencia de Bancos nos está apoyando bastante para ver cómo podemos agilizar. Nos estamos capacitando todos para poder crear la mejor estructura, básicamente, para los inversionistas, asegurar que todo esté bien hecho para que las inversiones sean transparentes, tengan esa confianza en la bolsa de valores, para que puedan invertir con cierta seguridad. Ahora, estamos en proceso, como le digo, de constituir los fondos inmobiliarios. Todavía tenemos que hacer prospectos, pero ya tenemos ciertos inmuebles que estamos observando que pueden ser activos importantes. No se las puedo mencionar, pero ya sabía que venía esa pregunta. Pero sí van a estar en el futuro. Nosotros calculamos que en los próximos 6 meses deberíamos de estar ya. Pronto. O sea, no es que vamos a esperar 5 o 10 años. Pero no, definitivamente no. Nosotros ya tenemos que lanzar esos primeros productos. Ya tenemos que ser más ágiles en este proceso. Estamos trabajando con la superintendencia, como le digo, para poder hacerlo. ¿Van a ser ustedes los primeros en Nicaragua con productos? De hecho, somos los únicos actualmente. No existe ninguna otra sociedad administradora de fondos de inversión, porque esto tiene que ser una licencia que la otorga la superintendencia de bancos. Tiene que pasar por un proceso. Nosotros pasamos 2 años, básicamente, tratando de ver cómo logramos sacar este tipo de sociedad, porque sí es algo nuevo, ¿verdad? Algo que el país no lo conoce, y estamos aprendiendo un poco de las experiencias de otros países de Latinoamérica. Y sí ha costado un poco, pero ya salimos. Algo que faltaba, que era muy importante y por la cual no se había hecho antes, era la ley tributaria. Hay algo muy importante que se debería de llevar la gente, que tienen un incentivo fiscal los fondos de inversión, que no los tenían antes. Por eso no existían. Nosotros no habíamos
contemplado hacerlo. Hasta en el 2013 que hubo una reforma de la ley tributaria, la ley fiscal, que incentivó la venta de activos hacia los fondos de inversión. Antes uno, si le vendía un activo o cualquier, por ejemplo un inmueble, si yo como dueño de un inmueble vendía mi activo, mi inmueble, de la ganancia de capital uno debería pagar el 30% de ganancia de capital. En el caso de los fondos, si uno se lo vende a un fondo de inversión inmobiliario, ahora, con la ley nueva, paga 5% nada más. O sea, es un incentivo bastante grande para poder vender un fondo a un fondo de inversión. Y una vez dentro del fondo, también es importante, toda la renta que genere el fondo, a diferencia de una sociedad anónima que paga el 30% de sus utilidades, si es bastante alta, el fondo solo paga el 5% de su ingreso bruto y ya no vuelve a pagar. Es decir, que toda la distribución que se hace de los rendimientos a los inversionistas ya viene neta de impuestos. Ya no pago impuestos, ya no tengo que ir a declarar impuestos porque ya los pagó el fondo por mí. Entonces, esas son las ventajas que tiene este tipo de sociedad, de instrumentos, de fondos de inversión, que debería de venir a dinamizar un poco el mercado de capitales, además desarrollar a Nicaragua como tal, porque deberíamos de empezar a ver gente queriendo vender sus activos inmobiliarios al fondo, a cash out, agarrar ese equity, tener su ganancia de capital y usar esa plata para continuar desarrollando. Entonces deberíamos de tener un efecto dominó ahí que fue lo que sucedió en Costa Rica y nosotros estamos apostando mucho a eso. Qué interesante porque cuando ustedes estaban mencionando esto, lo de los impuestos no se me había ocurrido, ahora a mí se me ocurrió, voy a invertir y ya está, pero sí. ¿Cómo funciona lo de los impuestos? Entonces ustedes lo mencionan, muchas personas no conocen este tema o no saben tal vez cómo declararlo de la forma correcta, pero ustedes también, ustedes lo harían, lo hacen en este caso. Sí, la retención se hace en el fondo, entonces el fondo hace la retención. Básicamente el fondo lo que es un patrimonio autónomo de la SAFI, separado, es decir, es casi una sociedad nueva, donde los accionistas son los inversionistas que entran. Él tiene que tener su estado financiero, su balance como que fuera una compañía como tal. Y todas las retenciones y pagos de impuestos las tiene que hacer la sociedad administradora a cuenta de los inversionistas, a cuenta de los fondos. Sí, ella se encarga de todo eso. Al final lo que el inversionista quiere es estar monitoreando sus inversiones, conociendo cómo están sus activos, qué están rindiendo, qué conforman la cartera básicamente, hablar con su asesor y sentarse, relajarse y recibir sus rendimientos. No es definitiva, porque imagínate, invierto, todo es súper bonito y de repente me llama el de la EG y usted tiene un cuento en el No, nos encargamos de todo. Exactamente, eso me parece muy interesante porque genera más confianza todavía, no me tengo que estar preocupando por esto, porque a veces este tipo de gestiones se vuelven engorrosas. Claro. Sí. Y solo pensar en las gestiones como que ya se le quitan las ganas a uno de entrar a todo esto, ¿verdad? Pero si usted ya lo hace, me parece genial. Así es, y es de hecho nosotros lo que les decimos a algunos inversionistas y amigos que quieren tomar la decisión y saben que no, yo voy a invertir solo en mis propiedades, yo voy a diversificar mi plata, perfecto, eso está bien, me está dando un rendimiento del 10%, me dicen, pero no le han metido, por ejemplo, el tiempo que ellos toman de alquilar el local, por ejemplo. Puede ser que pasó un tiempo sin alquilarse. ¿Cuánto le tuve que invertir para remodelar, para darle mantenimiento, para cobrar las rentas? Si acaso no me cobró, si me pagó, si no me pagó. Toda esa gestión toma tiempo, tiene costos que hay que meterlo en nuestro cálculo del rendimiento. En este caso se encarga la SAFI de hacer todo eso. O sea, ¿cómo le digo? Porque uno te mira así con tu saco y corbata. Y muchacho no trabaja mucho ahí, pero la verdad que sí trabaja muchísimo, ¿verdad? Sí, nosotros trabajamos para que el inversionista se vaya a Corn Island a tomarse su piña colada tranquilo y reciba su rendimiento. Esa es la idea. Qué bien que sí. Bueno, mira, el tiempo es el mayor enemigo nuestro en temas tan interesantes como esto, y yo me voy a coordinar con Silman Lila y compañía, otros amigos que están por acá, claro, para que vuelvan a conversar sobre estos temas que son muy interesantes, son de educar a la gente, que se vuelve simplemente una reunión con ustedes, $1,000, o sea, $1,000 se pueden obtener y pueden tener interesantes dividendos y es algo nuevo. Y yo insisto, Invercasa es una empresa que genera confianza por la trayectoria y por la experiencia que ya refleja. Así que muchísimas gracias por estas aventuras que tienen ustedes económicas en nuestro país. No, gracias, para eso estamos realmente. Nosotros también tenemos una serie de agentes corredores, tenemos la mayor cantidad de agentes corredores de los puestos de bolsa,
que están dispuestos a recibir a los clientes, contestarles cualquier llamada de a gratis, ¿no? Nosotros recibimos a cualquier persona, cualquier consulta por la página web, tenemos una página de Facebook, o sea, de cualquier manera que nos quieran contactar lo pueden hacer, preguntar a cualquiera de nuestros agentes corredores, personalmente a mí o a Jenny Parrales, y estamos en toda la disposición porque realmente lo que necesitamos es que la gente nos eduquemos más en este tema, que nos quitemos el miedo de invertir en la bolsa de valores. Podemos ver seminarios pronto, ustedes informando más a la gente y despejando muchísimas otras dudas que se nos hayan quedado. De hecho, tenemos planeado un par de congresos que pensamos hacer. Estamos buscando también oportunidades para otras personas nicaragüenses que quieran convertirse en agentes corredores, gente que quiera meterse en esta materia, y vamos a hacer un seminario para capacitar a esta gente y ver el potencial de las personas que quisieran entrar a este rubro. Porque entre más conocemos, entre más gente lo conoce también, es más fácil comunicar, digamos, la percepción de riesgo que hay. Que no tiene que ser una persona millonaria para invertir en bolsa, que los riesgos son demasiado altos. Sí hay riesgos, pero son medibles. Se pueden analizar y uno, conjunto con su asesor, puede tomar la mejor decisión para el inversionista. Entonces, sí, la idea es crear ese awareness, como le decimos, de que existe este mercado, capacitar a la gente. Queremos apoyar también a las revistas que estén dispuestas y quisieran conocer un poco más, sacar artículos con respecto a este tipo de las puertas de la revista nuestra está totalmente abierta para ustedes, de verdad. Y entonces los pueden contactar en Facebook, en la página web de ustedes, hay muchísima información, hay un teléfono donde los puedan contactar directamente con Jenny Parrales. Pregunten por Jenny Parrales, amigos, y ella la va a atender. Sí, nosotros estamos ubicados pues, en el edificio Invercasa, ustedes lo conocen, ¿no? Frente a la Salle. Las puertas están abiertas, tenemos horario completo de atención, ya sea vía telefónica, por correo electrónico también. Y vamos a estar organizando eventos también, próximamente les vamos a estar avisando para que todo aquel inversionista que esté interesado se aboque a nosotros y le podamos dar las fechas en donde nosotros vamos a estar haciendo cócteles, presentaciones sobre estos productos, ya aterrizados un poco más a un sector en específico. Raúl, muchísimas gracias por acompañarnos. Jenny, un verdadero placer tenerte con nosotros. Amigos televidentes, a ustedes muchísimas gracias por su fiel sintonía. Los esperamos el próximo viernes a las 11 en vivo, con reprise el fin de semana. Que descansen. En AmCham cumplimos 40 años de fomentar el desarrollo del país a través del comercio e inversiones entre los Estados Unidos y Nicaragua. Contamos con más de 270 empresas con inversiones superiores a los $5,000 millones, generando exportaciones hasta de $770 millones anuales, creando además empleo directo para más de 500,000 de ciudadanos, quienes han logrado un mayor crecimiento económico, estabilidad laboral y desarrollo personal, beneficiando en su totalidad a más de 2 millones de nicaragüenses. En AmCham, nuestro compromiso es Nicaragua.